Buen día para todos, si alguno no es saludado. Vamos a seguir con esta serie de estudios de defendiendo eficazmente la fe, ¿no? Y cuando pensaba ataques contra la fe, pensaba en dos. Uno lo vamos a ver hoy, que está relacionado con lo que nos compartía Martín el domingo pasado, y la próxima vez que vuelva a compartir, voy a compartir este segundo. Y tienen que ver, la Biblia es muy atacada, ¿no? Porque saben que la Biblia es la base de nuestra fe, ¿no? Entonces, se va a decir que la Biblia tiene errores, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy, qué es lo que creemos en cuanto a si la Biblia tiene errores, porque una vez le va a predicar a alguien y dice, bueno, pero ¿eso dónde lo dice? Y le dice la Biblia. Bueno, pero ese libro, como comentaba Martín el domingo pasado, bueno, fue escrito por hombres. Sí, Dios usó hombres, pero fueron hombres inspirados por Dios. Bueno, pero ese libro tiene un montón de errores, ¿no? Entonces, si ese libro tiene un montón de errores, no es un libro autorizado para regir la vida de nadie, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en esta noche. Pero otra pregunta que nos podríamos hacer, que la vamos a responder en unos domingos más adelante, es ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿No? Es una buena pregunta para hacernos. De hecho, un musulmán podría, con su Corán, y de hecho lo dice, el Corán es la palabra de Dios, ¿no? Y el budista, con sus libros de budismo, dirá, este libro de budismo es revelación divina, ¿no? Entonces vamos a ver un domingo más adelante por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y obviamente que no solo eso va a fortalecer nuestra fe, sino que también todas estas cosas que estamos viendo nos tienen que animar a leer más la Biblia. Palabra que es de Dios, palabra que es inspirada por Dios y palabra que no contiene errores. Bien, sobre esta doctrina que se conoce como la inerrancia de la Biblia, también hay mucho por decir y muchos que la intentan suavizar, como diciendo que si la doctrina de la inerrancia de la Biblia no existe o es incorrecta, lo único que se cae es la inerrancia de la Biblia. Y esto es totalmente incorrecto y lo vamos a ver hoy a lo largo del estudio. Vamos a ver primero qué significa la inerrancia de la Biblia. Significa que si alguien me puede traer un vasito de agua, le voy a agradecer. Significa que la Biblia dice la verdad. Podemos decir que la Biblia dice la verdad. Y la verdad puede incluir aproximaciones, citas libres y el lenguaje de las apariencias, ¿no? Es un lenguaje figurado que uno suele usar. Y también la verdad puede incluir narraciones diferentes de un mismo evento, siempre que no se contradigan, ¿no? Entonces, cuando decimos que la Biblia es inerrante, si no contiene errores, estamos diciendo que la Biblia es verdad y que lo que dice la Biblia puede contener aproximaciones, citas libres, o sea, citas no textuales, lenguaje de apariencia, ya vamos a explicar qué es, y ante un mismo evento pueden haber dos narraciones que sean diferentes, pero si no son contradictorias, ambas pueden ser correctas totalmente. ¿Por qué creemos que es tan importante esta doctrina? Primero entendemos que la Biblia lo enseña. Vamos a ver algunos versículos y después vamos a ver algunas cosas que decía Jesucristo. Pero, por ejemplo, vamos a leer Salmo 119, 86. Salmo 119, 86. ¿Dónde está el micrófono? Sí, acá está. Se lo vamos a prestar a Martín. Salmo 119, 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Bien, vamos a leer ahora sentado puede ser como quiera, el 142, 119, 142, después el 119, 160. Tu justicia
justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Recién leímos, tus mandamientos son verdad, ahora leemos, tu ley es verdad. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Muy bien, fíjense qué importante lo primero que dice, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, es una forma de decir toda tu palabra es verdad. Entonces, si bien la Biblia no es un libro de historia, contiene historia, ¿no? Y la historia que relata es parte de la palabra de Dios. Es parte, por eso dice, la suma de tu palabra, toda tu palabra es verdad. Entonces, algunos dicen, mira, la Biblia cuando habla en cuestiones de fe es inerrante, pero cuando habla en cuestiones históricas, porque no es un libro de historia, bueno, puede tener errores, es incorrecto. La Biblia dice que toda tu palabra es verdad, o sea, no solo en aquellos aspectos históricos como en aquellos aspectos espirituales, todo es verdad. Y si en aspectos históricos deja de ser verdad en aspectos espirituales. Porque aquí dice esta verdad espiritual que toda tu palabra es verdad. Bien, entonces es importante que entendamos que la doctrina de la inerrancia de la Biblia es algo importante. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? De vuelta, toda tu palabra es verdad. Significa que en la Biblia no puede contener errores, porque si hubiese errores no podemos decir que tu palabra es verdad, sino tu palabra contiene la verdad. Eso es incorrecto, porque significa que si contiene la verdad puede contener cosas que no son la verdad. Dice, tu palabra es verdad. Toda tu palabra es verdad. Bien, y aquí una primera reflexión. Quisiera que leyéramos Juan 8:32. Te voy a pedir 31 y 32, así agarramos el contexto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Muy bien. Hoy en día es fácil tal vez llamarse discípulo de Cristo, ¿no? Ahora bien, dice que en este versículo dice que hay discípulos verdaderos y discípulos que no son verdaderos, ¿no? Los verdaderos discípulos son aquellos que guardan la palabra de Dios, que permanecen en la palabra de Dios. Y dice que cuando conocemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Somos libres, somos libres. Y esto, qué bueno que haya personas que se acercan a escuchar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. El que comete pecado, esclavo es del pecado. El pecado nos ata y podemos pensar montones de pecados, ¿no? Desde adicciones, podemos pensar, a veces los pecados están en los pensamientos, ¿no? No puedo dejar de pensar cosas que son incorrectas. A veces los pecados están en una vida de mentira, a veces está en la vagancia, a veces está en un montón de cosas que son pecado, ¿no? Que pecado es todo aquello que infringe la ley de Dios. Y la Biblia dice que el hombre por sí mismo es esclavo del pecado, porque no puede dejar de hacer eso, no puede dejar de pecar. El único que puede librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado es conocer la verdad. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? No solo una vida con impacto por acciones incorrectas en la vida. Cada vez que yo hago algo incorrecto,
más tarde o más temprano tengo las consecuencias de esas acciones incorrectas. Pero la mayor consecuencia del pecado en mi vida es una eternidad sin Dios. Es estar en el infierno por siempre jamás. Esa es la mayor de las consecuencias de aquel que muere en sus pecados sin haber recibido a Cristo como Salvador y como Señor de su vida. Por eso es que dice que la verdad los hará libres. Conocer la verdad. Y Jesucristo, en Juan 14:6, ¿qué dice? Lo podemos decir de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos de conocer la verdad y ser libres del pecado en el presente y ser libres de las consecuencias del pecado y con la peor de ellas, que es la condenación, estamos hablando de conocer a Jesucristo. Y querido amigo, amigas que nos visitas en esta mañana, lo más importante que tenemos para decirte es que tenés que conocer a Jesucristo. ¿Y qué significa esto, conocer a Jesucristo? Esta expresión que puede sonar rara para algunos. Significa conocer acerca de su obra. Él vino a este mundo a morir por los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces Jesucristo mira a la humanidad, ve cómo estamos, todos pecadores, todos lejos de Dios, y Él voluntariamente decide venir a este mundo a poner su vida en la cruz del Calvario, cargando con los pecados de toda la humanidad sobre su cuerpo en el madero, muriendo en tu lugar, muriendo en mi lugar, para que todos aquellos que se reconocen pecadores y que creen que Jesucristo murió en la cruz por ellos, sean salvos. El que pide perdón a Dios por medio de la obra de Jesucristo sea salvo. Y eso es conocer a Jesucristo. Y cuando conocemos a Jesucristo, somos libres en el presente del pecado y tenemos una salvación asegurada allí en los cielos. Entonces ya me puede encontrar la muerte en cualquier momento, pero sé a dónde voy, sé a dónde vamos, porque Dios ha puesto una esperanza diferente en nuestro corazón. Querida amiga y querido amigo, te invitamos a que conozcas a Jesucristo, porque el conocer la verdad es lo único que te puede hacer genuina y verdaderamente libre. Bien, decíamos, la palabra de Dios es toda verdad. Vamos a poner, dijimos al principio de la definición de inerrancia, que las aproximaciones, citas libres, lenguaje de apariencias y algunas narraciones diferentes de un mismo evento, mientras que no se contradigan, son parte de la verdad. Ahora vamos a dar algunos ejemplos, pero antes quería comentar algunas, por ejemplo, implicancias de creer que la Biblia contiene errores o que la Biblia contiene la verdad. Los que creen esto, suelen negar la caída de Adán o algunos aspectos de la caída de Adán, y sabemos que la caída de Adán es parte fundamental de la doctrina de la salvación, ¿no? Es como que socavar las bases, lo hemos visto anteriormente. Niegan algunas cosas de la experiencia que tuvo el profeta Jonás, y también Jesucristo utiliza el hecho del profeta Jonás de que estuvo 3 días en el vientre del pez y que después salió de él como una evidencia de su resurrección, ¿no? También hablan los que, y esto es bien grave, redefinen el pecado como algo social y no como una falta individual de la persona para con Dios. Y también la salvación es algo más bien algo político y temporal del presente, y no una salvación espiritual y eterna. Fíjense cómo empiezan a redefinir y a cambiar la Escritura. Se suele tener una visión muy licenciosa sobre el adulterio, sobre la homosexualidad, sobre el divorcio y el nuevo matrimonio, y se tiene una tendencia a mirar la Biblia a través de la psicología. Entonces, la verdad que cuando empezamos con que la Biblia tiene errores, empezamos con un montón de licencias que nos llevan
a lugares muy equivocados, además de que estamos afectando graves doctrinas de la palabra. Bien, ¿cómo es que la verdad puede incluir, dijimos que la verdad puede incluir aproximaciones, ¿no? Supongamos que Daniel va al kiosco, porque le digo, por favor, me traes agua, y Daniel va al kiosco y compra una botellita de agua, ¿no? Y él compra una botellita de agua y después yo le pregunto, che, Daniel, che, gracias por la botellita de agua, ¿cuánto te salió? Y Daniel me dice, me salió, no sé cuánto puede salir una botellita de agua, 50 pesos, me dice. No sé, capaz que es muy barato, me quedé corto. 100 pesos, botellita de agua. Y después veo que Daniel agarra la mano en el bolsillo y saca un ticket y lo deja por ahí. Y cuando agarra el ticket, dice 99,99. Entonces, yo tengo todo el derecho de acusarlo a Daniel de mentiroso. Porque él me dijo que le salió la botellita de agua 100 pesos, pero en el ticket salió 99,99. ¿Es mentiroso, Daniel? No, no es mentiroso. Usó lo que se conoce como una aproximación, ¿no? O sea, es irrelevante si salía 99,99 o salía 100. Está en el orden de magnitud, así que lo que dijo Daniel es cierto, ¿no? Y hay muchas veces en la Biblia que se usan aproximaciones y en otro pasaje se usa otra aproximación, a veces con distintas ventanas temporales, y ambos pasajes están en lo correcto, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es que decimos que usar el lenguaje de aproximaciones es también parte de la verdad. También decíamos que el lenguaje de las apariencias también es parte de decir la verdad. Por ejemplo, yo podría decir, qué lindo sale el sol en Potrero de los Funes. ¿No saben qué hermoso que es la salida del sol en Potrero de los Funes? Y ustedes me pueden decir, sí, qué lindo, me gustaría verlo. La verdad que me han dicho también que es muy lindo la salida del sol en Potrero de los Funes. Sin embargo, si vamos textualmente, el sol no sale en Potrero de los Funes, ¿no? Pero bueno, yo estoy usando un lenguaje figurativo, un lenguaje de apariencias, donde esa expresión es verdadera. La salida del sol en esta localidad que estoy hablando es algo realmente muy lindo, o la puesta del sol es algo también muy lindo, como será en otros lugares, aunque de ese lugar particular no sale el sol, ¿no? Eso es un lenguaje de apariencias que se usa en varios pasajes en la Biblia. También decíamos que las citas libres, ¿qué es una cita libre? Una cita libre es cuando yo digo, Daniel me dijo tal cosa, pero no digo textualmente exactamente las mismas palabras que usó Daniel, simplemente estoy transmitiendo la idea de lo que me dijo Daniel. Eso es una cita libre. Y eso también es parte de la verdad, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que la Biblia dice que no tenemos que mentir. ¿Eso es cierto? Bueno, la Biblia no dice no tenemos que mentir. La Biblia dice no os mintáis los unos a los otros. Pero si yo digo que la Biblia dice que no nos tenemos que mentir, es verdad lo que estoy diciendo. Estoy haciendo una cita libre de un concepto que transmite la Escritura, ¿no? Entonces, citas libres también son parte de la verdad. Y hay veces que autores, por ejemplo, del Nuevo Testamento, hacen citas libres de pasajes del Antiguo Testamento y no es exactamente igual lo que dice con respecto a lo que está en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el autor hace una cita libre y también eso es parte de la verdad. Y hay veces que decíamos que dos narraciones diferentes de un mismo hecho no tienen por qué ser contradictorias, ¿no? Simplemente una persona puede enfocarse en una parte del acontecimiento y otra persona puede enfocarse en otro aspecto del mismo acontecimiento, mientras que no se contradiga. El típico ejemplo
que ya lo vamos a ver en un versículo bíblico, es si, no sé, aquí se desmayan 3 personas, ¿no? Se desmaya Karina, se desmaya Martín y se desmaya Daniel. Y mi esposa, cuando llega a casa, que se quedó cuidando a Josefina, me dice, ¿cómo estuvo la reunión? Yo le digo, ¿sabes que se desmayó Karina? No, impresionante. No sé, se empezó a sentir mal y se desmayó y se cayó. Hubo una persona que se desmayó y se cayó y se golpeó feo. ¿Yo le mentí a mi esposa? No le mentí. Simplemente yo, por algún motivo, le conté, porque me llamó más la atención, por lo que fuera, que Karina se desmayó, y no le conté que Martín, porque tal vez no fue tan duro el golpe, y Daniel, porque tal vez se desmayó en la silla, no se los conté, o por el motivo que fuere, ¿no? Pero en realidad hubo 3 personas que se desmayaron, yo le conté por algún motivo solamente de una, la que tal vez fue el que más me llamó la atención por la caída, por lo que fuera, ¿no? Y pasa en la Biblia que hay distintos relatos de un mismo hecho, pero que son perfectamente, que uno puede pasar después del otro y que no implican una contradicción en sí mismo. Ya lo vamos a ver. ¿Qué decía Jesucristo acerca de este tema de la inerrancia de la Biblia? Bueno, vamos a leer Mateo 4:4. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, toda palabra que procede de la boca de Dios. De vuelta, el mismo concepto que veíamos anteriormente. Mateo 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Bien, recuerden que la Biblia fue escrita en otro idioma, ¿no? O en otros idiomas. Y aquí está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Mayormente escrito en hebreo. Y aquí está hablando de letras del alfabeto hebreo, ¿no? Dice la J. La J es la letra más pequeña. Y la tilde es una parte de una letra. Es como si dijéramos un acento, ¿no? Es una parte de una letra, ni siquiera llega a ser una letra. Y este texto dice muchas cosas. Algo veían con Martín el domingo pasado, que está diciendo Dios cuando inspiró los originales, porque estamos hablando de que la inerrancia de la Biblia en los escritos originales, que Dios inspiró hasta la letra y hasta una J, hasta un acento, o no es particularmente un acento, pero hasta una parte chiquitita de una letra, ahí está también la inspiración de Dios, ¿no? Y dice que ni siquiera una letra va a dejar de cumplirse, ni una tilde, que es menos que una letra, va a dejar de cumplirse. Entonces fíjense cómo Jesucristo habla de hasta tan fino detalle de cómo era la inspiración de Dios y de cómo ninguna de esas cosas, ni aún más ínfimas, iba a dejar de cumplirse, ¿no? Por eso es que hablamos de la inerrancia. Y Mateo 22, 23, bueno, ahí está largo el pasaje, vamos a ir a Mateo 22, 23 al 33, pero vamos a leer solamente una parte para no leer todo el mismo. Vamos a leer el 32 y 33. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bien, fíjense, anteriormente Jesucristo hablaba de la inerrancia de la Biblia en hasta
una letra hasta como si fuera un acento. Y aquí Jesucristo está hablando de dos cosas, está diciendo. Primero, que está basando su defensa de la resurrección, porque estaba hablando con los saduceos, que los saduceos eran un grupo judío que no creía en la resurrección. Entonces, tratando de demostrarles que la resurrección sí era una verdad que las Escrituras enseñaban, utiliza dos cosas. Primero, un tiempo verbal, porque dice que yo soy, ¿no? Eso está en presente, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy, usa el tiempo presente. Y además utiliza una historia para argumentar a los saduceos de la resurrección, usa una historia del Antiguo Testamento, la historia de los patriarcas, la historia de Abraham, la historia de Isaac y la historia de Jacob. Entonces fíjense cómo Jesucristo, para defender una doctrina fundamental como es la resurrección, y ya lo hemos visto unos domingos atrás, si la resurrección no ocurrió, cerremos las puertas, volvamos a nuestra vida porque lo que hacemos no tiene sentido. Lo dijo el apóstol Pablo. Entonces dice, para defender la resurrección usó argumentos históricos. Entonces fíjense cómo, por eso decimos, toda tu palabra, la suma de tu palabra es verdad. No es verdad en cosas espirituales y es errónea en cosas históricas. Bien, vamos a ir avanzando porque se nos va el tiempo. Vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, para que veamos algunos de estos conceptos aplicados. Vamos a ir a Números 25:9. Números 25:9. El pueblo de Israel había pecado y Dios aplica una gran disciplina sobre la nación de Israel. Y dice, Números 25:9, y murieron de aquella mortandad 24.000. ¿No? 24.000. Sin embargo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 18, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Bueno, hay dos cosas acá. Primero que son números aproximados, en los dos casos, puede que hayan sido 23.987, 24.000, y puede que en 23.000 hayan sido 23.007, bueno, 23.000. En los dos deben ser números redondos, aproximaciones, pero además hay otra cosa importante que el apóstol Pablo dice cayeron en un día 23.000, mientras que en números no dice en un día. Entonces probablemente en números esté hablando de todo lo que implicó esa mortandad, ¿no? Porque primero murieron por acción de Dios y después por algunos juicios siguieron muriendo días posteriores, ¿no? Entonces, haciendo el resumen de ese incidente por el que pecaron y por el cual Dios disciplinó de diferentes formas a su pueblo, murieron 24.000. Y el apóstol Pablo está tomando lo que murió en un día, o sea, el primer día, ¿no? Que fueron 23.000, ¿no? Bien, y en ambos casos son seguramente aproximaciones o números generales. Bien, otro aspecto que también se suele criticar mucho es la expresión de Jesucristo en Mateo 13:32, donde Jesucristo dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas y sin embargo se hace grande como un árbol, ¿no? Y que bueno, hacen nido los pájaros sobre el mismo. Y bueno, no es la más pequeña de las hortalizas la semilla de mostaza, ¿no? Hay algunas que son más pequeñas. Pero tenemos que decir lo siguiente acá. Primero que Jesús... Hay algo del lenguaje aquí. La expresión más pequeña
nosotros la leemos como algo superlativo. ¿Qué quiere decir superlativo? Como la más pequeña de todas, ¿no? Y cuando vamos al lenguaje es algo comparativo, no algo superlativo. Significa que deberíamos leer es más pequeña que otras, ¿no? No la más pequeña. Eso es un tema del lenguaje. Pero además, sí es cierto que de las semillas de hortaliza de Palestina, de la zona en la que estaba Jesucristo, la semilla de mostaza es la más chica. Eso sí es cierto, ¿no? Del entorno donde se estaba moviendo y a quienes les estaba predicando. Y también lo que se dice, bueno, mira, la semilla de mostaza no crece tanto, ¿no? Generalmente la semilla de mostaza que se da en otros lugares del mundo no crece tanto. La semilla de mostaza que se da en Palestina sí crece hasta puede llegar incluso hasta unos 6 metros de altura, ¿no? Que es lo que decía Jesucristo, que vienen y anidan sobre ella. Bien, un hecho conocido sobre distintos relatos de un mismo acontecimiento se da con la muerte de Judas, ¿no? Hechos 1:18, y después voy a pedir Mateo 27:5, Martín. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. 27:5, Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno, en un lado dice que se ahorcó y en otro lado dice que se cayó de un lugar y se reventó sus entrañas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Bueno, no es contradictorio. Perfectamente se ahorcó, se rompió en algún lugar donde estaba colgado la rama del árbol, cayó desde el lugar y sus entrañas se repartieron, se esparcieron. No es contradictorio el relato. También se suele decir que los sacerdotes, cuando les devuelve el dinero Judas, dice que van y compran un campo, y en otro lugar dice que ese campo lo compra Judas, ¿no? Bueno, la explicación a eso es que los sacerdotes no podían recibir ese dinero nuevamente porque era dinero que había sido precio de sangre. Entonces van y compran el campo, como se solía hacer, a nombre de otro, y en este otro es a nombre de Judas. Por eso es que el campo, en Hechos de los Apóstoles, se le atribuye a nombre de Judas. Bien, y el último, rápido, y terminamos con una reflexión final. No lo vamos a leer, pero en Marcos 10, del 46 al 52, y en Lucas 18, del 35 al 43, se hablan del mismo incidente, que es la sanidad de un ciego en Jericó. Pero en un lugar se habla de un ciego y en otro lugar se habla de 2 ciegos, ¿no? Bueno, es lo mismo que decimos acá. Si el texto hubiese dicho se sanó solamente a un ciego, eso sí es un error, porque en realidad se sanaron a 2. Pero si yo digo que se sanó un ciego y hubo otro ciego que también fue sanado, eso no es un error. Simplemente el autor, por algún motivo, se quiso centrar en uno de los ciegos, porque es el que más respuesta espiritual habrá tenido, o por el motivo que fuera, uno de los autores se centra en uno, mientras que el otro se centra en los 2 que fueron sanados. Para terminar, hay muchos pasajes que podríamos ir viendo de esta forma, simplemente lo ejemplificamos. Y cuando tengamos duda de algún pasaje, bueno, no hay que tener miedo, hay que investigar, hay que preguntar, hay que leer, y seguramente se puede llegar a un entendimiento de esa aparente contradicción. De hecho, hay libros que solamente tratan ese tema, sobre pasajes aparentemente contradictorios, ¿no? Y todo el libro habla de ese tema. Bien, 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. Último texto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy bien, me encanta este versículo. Tenemos la palabra profética más segura. Es segura la palabra de Dios, es segura. Es un libro sin errores, es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué nos tiene que llevar esto? A la cual hacéis bien en estar atentos. Estar atentos. Y es para que reflexionemos si estamos en nuestra vida atentos a la palabra de Dios. Si estamos en este mundo de oscuridad, caminando a la luz de nuestros ojos, a la luz de nuestra sabiduría, a la luz de nuestra inteligencia, a la luz de la sabiduría humana, o estamos caminando en este mundo a la luz de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuántos errores nos libraríamos en la vida si estuviéramos más atentos a la palabra de Dios? Hemos leído varias veces al principio que la palabra de Dios es verdad, es la verdad. ¿Querés saber la verdad o la mentira? ¿Qué querés? A veces nos dicen las personas, de hecho hay una canción famosa que dice miénteme, ¿no? ¿Qué querés que te diga, la verdad o la mentira? Y no, decime la verdad. La verdad que lo que dice esa canción no tiene sentido. Decime la verdad, porque vivir engañado es triste y tiene consecuencias nefastas. Decime la verdad. La verdad la tenemos. El punto es si estamos atentos a la verdad de Dios. Si realmente buscamos la verdad de Dios con la misma desesperación que alguien que está en la oscuridad busca una antorcha, porque realmente entiende que la necesita. Así que les animo, hermanos y hermanas, a estar atentos a la palabra de Dios, a la verdad de Dios que está escrita. Bien, terminamos. Decíamos al principio, damos gracias por las oraciones de la iglesia, de todos los hermanos. La verdad que vimos la misericordia de Dios en todo esto que pudimos ir y el tratamiento de Josefina y estar aquí nuevamente junto a ustedes. Hoy no vino porque nos dijeron que tiene que estar 15 días tranquila. Y si bien acá empieza a correr, ya corrió ayer y no tenía que correr, entonces por eso se quedó, pero está bien. Así que muchas gracias por el amor, hermanos, por todo lo que han orado por cada uno de nosotros y especialmente por ella. Estemos orando por el 19, 20, 21 que va a visitarnos Nelson Gallito, ¿no? Ahí yo sé que le gusta mucho a la hermana. Así que oremos para que Dios pueda traerle con paz, con bendición y con la palabra que necesitamos como iglesia, ¿no? Entonces, para que tengamos presente esta fecha, es el próximo feriado, ¿no? No sé si es el lunes, creo que el feriado. Así que estemos orando también por estas reuniones especiales que ya seguramente nos juntaremos y las iremos organizando, ¿no? Pero oremos para que sea de bendición la visita de él. Vamos a terminar orando. Y si nos saludamos y terminamos. Gustavo, ¿podés terminar orando? Muy bien, oramos. Nos acercamos, Señor, dándote las gracias infinitamente por el privilegio, Señor, que tenemos de poder estar en este lugar y poder abrir esta palabra tan maravillosa para nuestras vidas, esta palabra, estos libros, lo cual en conjunto llamamos Biblia y que creemos, Señor, en que es palabra de Dios, inspirada por Dios y útil, Señor, como dice tu palabra, para instruirnos, Señor, en nuestra vida cristiana. Gracias te damos, Señor, porque también en ellas está este evangelio maravilloso de salvación, este evangelio, Señor, que
al escucharlo, Señor, realmente se llena de gozo en nuestro corazón. Y es por eso, Señor, que oramos y queremos pedirte, Señor, por aquellas personas que aún no tienen a Jesucristo como su Salvador personal, para que realmente, Señor, a través de tu Espíritu Santo, puedas guiarlos, Señor, a poder leer, Señor, en tu palabra, Señor, ese consejo, Señor, toda la obra que Jesucristo ha hecho en favor de cada uno de nosotros y cómo Él ha muerto en una cruz en favor de nuestros pecados. Queremos rogarte, Señor, para que realmente la realidad de la salvación sea la realidad de todos los que estamos aquí. Y, Señor, y te rogamos también por las distintas actividades, Señor, que se realizan fuera de este lugar, 544, Señor, el Puente Favaloro, Señor, realmente, Señor, queremos que tú nos bendigas como iglesia con salvación y vida eterna, Señor, en aquellas personas que nos visitan. Dejamos, Señor, ahora este tiempo en tus manos, pidiéndote tu compañía, tu dirección, Señor, cuando hemos de regresar a nuestros hogares, para que tu cuidado, Señor, esté sobre cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén.